¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro devocional de entre semana y como ya te diste cuenta, nuevamente a mí me corresponde compartir contigo este devocional que lleva por título Mantén tu fe en medio de la prueba. Y esto de verdad, qué difícil es mantenernos fieles cuando estamos pasando por momentos difíciles, por pruebas que muchas veces pensamos que no tienen fin o que nos van a destruir. Y antes de iniciar con el pasaje, me gustaría hacerte esta pregunta. Ve a tu mente y busca entre tus recuerdos cuál ha sido ese momento crucial en donde tú te has enfrentado a una prueba tan difícil que te has sentido desamparado, que has perdido la esperanza. ¿Alguna vez has pasado por ese momento? Seguramente yo sé que sí, porque todos los creyentes hemos pasado por esos momentos. Aún los que no son creyentes pasamos por momentos de prueba muy difíciles, en donde podemos perder la esperanza. Bueno, el día de hoy yo quiero hablarte acerca, sí, de la fe, pero sobre todo de cómo poder enfrentar estas adversidades, estas dificultades o estas pruebas por las cuales, como te dije, todos vamos a pasar, pero sobre todo cómo poder enfrentarlas y no solo eso, sino cómo poder salir adelante, salir victoriosos en medio de la prueba y no perder nuestra fe, que creo que ese es el punto crucial, ¿no? Y hoy te quiero hablar acerca de 5 pasos y a través del pasaje que quiero compartirte vamos a desarrollar estos 5 pasos que podemos ver en el texto y que definitivamente son 5 pasos muy sencillos, pero no por eso importantes y profundos, que nos van a poder ayudar a salir adelante. Hoy vamos a ir a un pasaje que está en Mateo capítulo 26, pero antes de ir a este pasaje me gustaría hablarte un poquito acerca del contexto de este pasaje. En Mateo capítulo 26, versículo 36, vamos a encontrar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero horas antes de ese momento, que seguramente entiendo por el pasaje, ya era muy tarde, ya era más o menos, no sé, después de las 12 de la noche, ya estaba entrada la madrugada. Bueno, horas antes Jesús está con sus discípulos celebrando la cena del Señor. Y algo que dice la Biblia de ese momento es que era un momento que Jesús anhelaba pasar con sus discípulos. Era la celebración que él, la última cena que iba a tener con sus discípulos, y dice la palabra que era un momento muy especial que Jesús había anhelado poder compartir con sus discípulos. Horas más tarde de ese momento encontramos precisamente a Jesús teniendo este momento en Getsemaní. Y ese momento fue un momento muy complicado. ¿Por qué? Porque este pasaje nos habla de una lucha muy grande que Jesús tuvo que enfrentar y que sin duda, y sin temor a ser exagerado y sin temor a equivocarme, esta ha sido la batalla espiritual que un alma humana haya podido enfrentar, que nunca una alma humana ha enfrentado, no solamente porque fue un momento de sufrimiento físico y emocional, sino sobre todo porque fue un momento de sufrimiento espiritual. Y obviamente no voy a hablar de ese tema ni voy a entrar ahí, pero para los que ya llevamos tiempo en la fe sabemos que ese momento fue un momento crucial, fue un momento en donde Jesús se iba a separar del Padre, y eso fue quizás el momento más complicado. Es previo a ese momento que Jesús llega a Getsemaní y comienza a orar. Pero vamos, acompáñame al texto. Vamos a Mateo 26, versículos del 36 al 39. Entonces Jesús fue con ellos, es decir, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante
se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. La primera pregunta que yo quisiera, o la única pregunta que yo quisiera hacerte en este momento respecto a lo que acabamos de leer es: ¿por qué Jesús dice la Escritura que está angustiado, que está atribulado, que está triste? Que siente, dice la Escritura, literalmente una tristeza de muerte. Bueno, es porque había llegado el momento que él ya había pronosticado, que él ya había profetizado tiempo atrás. Y él lo plasma perfectamente en Juan, capítulo 12, versículo 27, cuando dice a sus discípulos: ahora mi alma está turbada. Jesús está hablando de ese momento, del momento de la muerte, del momento crucial donde Él va a enfrentar a la muerte, y dice: ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré: Padre, sálvame de esta hora? Si para esto he venido, dice Jesús. Jesús está hablando en Juan capítulo 12, versículo 27, de que va a llegar ese momento, y ese momento llegó precisamente en Getsemaní, en donde Él va a enfrentar la muerte, en donde Él dice la Escritura y Él mismo expresa: mi alma está turbada, mi alma está angustiada. Y es precisamente en ese momento de Getsemaní. Jesús dice, la Escritura está triste, está con una tristeza de muerte. Otras versiones dicen que está lleno de angustia. Y esta palabra es una palabra que se repite también en Juan capítulo 14. Y esto es muy importante porque Jesús, siendo Dios, siendo totalmente Dios, 100% Dios, también era 100% humano, también era 100% hombre. Y todos los eruditos, todos los teólogos, obviamente coinciden en que este fue el momento en donde su naturaleza humana estaba librando una gran batalla. La naturaleza de Jesús estaba resistiéndose, por decirlo de una manera, a este momento en donde iba a ser crucificado y obviamente iba a morir. Su naturaleza se estaba resistiendo, estaba viendo esta pelea. Pero esta pelea no solamente era una pelea contra sí mismo, contra su propia naturaleza, sino también Jesús, y esto no lo digo yo, lo dicen la gente que de verdad estudia la Biblia, Jesús estaba enfrentando un momento de prueba en donde su mente estaba siendo bombardeada literalmente por pensamientos negativos que no venían de Dios. Adivina de quién venían de Satanás. Y así como Pablo dice que en Efesios capítulo 6, versículo 16, además de todo esto, protéjase con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Pablo lo dice de una manera muy clara. Tú y yo vamos a recibir estas flechas del maligno, estas flechas incendiarias del maligno, que ¿sabes a dónde van a caer? Van a caer en nuestra mente. Satanás se va a encargar de bombardear nuestra mente con estas flechas, y obviamente estas flechas son, dice aquí, incendiarias, son negativas, son pensamientos negativos, y que seguramente Jesús estaba también enfrentando. Seguramente Jesús estaba en un momento crucial en donde estaba recibiendo este ataque en su mente, en donde él seguramente Satanás le estaba diciendo, y a lo mejor aquí estoy saliéndome un poquito de contexto porque no lo dice la Biblia, pero seguramente Jesús estaba enfrentando, y a lo mejor aquí estoy usando un poquito la imaginación, pero quisiera imaginarme que ese momento fue un momento tan difícil en el cual Jesús estaba recibiendo todas estas flechas, todos estos pensamientos negativos, en donde seguramente Satanás le estaba diciendo: ¿sabes qué? No vale la pena. No vale la pena que tú mueras por esta gente malvada. No vale la pena que tú puedas experimentar esta separación de Dios cuando todo el tiempo has estado cerca de Él. No vale la pena. ¿Sabes? Dice aquí, como te leí en Efesios capítulo 6, que
es muy probable que lo que más desea, no es muy probable, es una realidad. Satanás lo que desea es desanimarnos a tal grado que perdamos nuestra confianza en Dios, que perdamos nuestra fe. Por eso el título de la clase es: no pierdas la fe, no pierdas la fe en medio de la prueba, porque definitivamente eso es lo que está buscando Satanás. Pero yo quiero hablarte de cómo es que Jesús, a través de este pasaje, de estos cuantos versículos, cómo Jesús pudo enfrentar esta prueba, y no solamente la enfrentó, sino que salió victorioso. Primero, quiero hablarte de estos 5 pasos, como te dije desde hace rato. Pero antes de poder yo expresarte, compartirte estos 5 pasos, me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño ejercicio. ¿Y de qué se trata este ejercicio? Bueno, que vayas a tu mente y que recuerdes, específicamente recuerdes ese momento crucial en donde tú enfrentaste una prueba tan difícil que perdiste la esperanza. Y conforme yo te voy compartiendo estos pasos, tú puedas trasladar ese momento y que en cada uno de estos pasos que yo te voy a ir diciendo, tú puedas trasladar ese momento y puedas compararlo con lo que Jesús estaba pasando, pero sobre todo cómo es que Él estaba enfrentando ese momento. Acompáñame, paso número 1. El primer paso que nosotros necesitamos tomar de este pasaje es que Jesús escogió a algunos amigos, a un círculo. Jesús tenía varios discípulos, tenía 12. Bueno, en ese momento eran 11. Pero de estos 11 dice el pasaje que le pidió a Pedro, a Juan y a Santiago, que eran los hijos de Zebedeo, que por favor lo acompañaran. Él toma de los 12 a 3, y de estos 3 que era su círculo más íntimo, su círculo de intimidad, de amigos, y les pide que por favor lo acompañen. Versículo 37 dice que Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y le pide que por favor lo acompañen. Y la pregunta que quisiera hacerte es: ¿tú tienes esa clase de amigos? Ese círculo íntimo. Yo sé que como discípulos compartimos tiempo, tenemos relación con muchas personas, con muchos discípulos, pero para mí lo más importante y lo que puedo ver de este pasaje es que de en medio de todos este cúmulo de hermanos dentro de la iglesia, y creo que eso es muy importante, que tú te hagas esta pregunta: ¿realmente tienes amigos de ese nivel, amigos íntimos con los cuales tú puedes abrir tu vida, con los cuales tú puedes contar para que te acompañen? Bueno, Jesús hizo eso, Jesús tenía amigos, tenía este círculo íntimo en donde podía abrir su corazón. Así que paso número 1, ve y busca a estos amigos y pídeles que te acompañen en esta batalla. Número 2, Jesús, dice la Escritura, que les abrió el alma, les abrió su corazón. Versículo 38 les dice a estas 3 personas, a estos 3 amigos: siento en el alma una tristeza de muerte. Estoy afligido, me siento mal, estoy triste, mi alma está turbada, siento una tristeza de muerte. Perdón. Seguramente los discípulos que estaban ahí, estos 3 hombres, seguramente se quedaron con la boca abierta, porque nunca se imaginaron escuchar estas palabras de su maestro. Sin embargo, era necesario que Jesús les dijera cómo se sentía. Yo sé que una de las cosas con las cuales siempre batallamos es con el orgullo. Y el orgullo muchas veces nos impide poder abrir nuestro corazón con las personas y aún con nuestros propios amigos. Bueno, por eso te decía que era necesario que lo hiciera. Jesús les abre su alma, les abre el corazón a sus discípulos y les dice: siento una tristeza de muerte. De la misma manera tú y yo, por eso es bien importante que tienen que ser estos amigos cercanos a los cuales tú puedas abrirles completamente. Tienes que ser muy sincero,
muy abierto con ellos y expresarles, me siento de esta manera, la prueba que estoy librando es esta y me siento así. Paso número 3. Jesús les pidió de su ayuda en esta batalla espiritual. Versículo 38 les dice, quédense aquí y velen conmigo. Otras versiones dicen, oren conmigo, oren, acompáñenme en esta batalla orando. Y bueno, Santiago 5:16 dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. De verdad, no tengo palabras para yo agradecer. Cuando una persona se acerca a mí, cuando un hermano se acerca a mí y me dice, estoy orando por ti, estoy orando por tu esposa, por tu familia, de verdad no sabes lo mucho que aprecio y que valoro que otros estén orando por mí, por mis necesidades, que estén preocupados y que oren por mí. Cuando nosotros oramos por otras personas de verdad, como dice aquí, la oración es poderosa. Todos necesitamos que otros oren por nosotros. Paso número 4. Jesús abrió su corazón al Padre en oración. Y tal vez creo que este es el paso más importante. Jesús dice la Escritura en el versículo 39, que se inclinó, se arrodilló sobre su rostro, es decir, se arrodilló y comenzó a orar al Padre. Y Jesús le abre su corazón a Dios y le dice, si es posible, líbrame de este trago amargo. Jesús es sincero, Jesús está buscando a Dios, buscando la ayuda, buscando el consuelo, buscando su fortaleza en Dios. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que yo mismo he experimentado y he visto en la vida de otros es que cuando nos encontramos acorralados, cuando nos encontramos angustiados, cuando estamos desesperados, ¿sabes qué es lo último que hacemos? Es ir y arrodillarnos, es ir y buscar a Dios. La relación que tú y yo tenemos con Dios es algo sumamente poderoso y es algo que nos ayuda y que necesitamos hacer en todo momento, especialmente en esos momentos de tribulación. Necesitamos ir y buscar a Dios en oración. Necesitamos hacer de la oración, de nuestra relación con Dios, de ese momento íntimo entre tú y Dios, necesitamos hacerlo una fortaleza. Y definitivamente eso era en la vida de Jesús. Por eso dice la Escritura que Él se arrodilla y busca en oración a Dios. ¿Y sabes qué le dice? ¿Cómo se siente? Él es abierto con el Padre, vierte toda su preocupación, toda su angustia y lo pone delante de Él. Y le dice, líbrame de este momento, de este trago amargo. Y paso número 5 y último, Jesús dejó su alma descansar en la soberanía y en la sabiduría de Dios. Qué momento tan difícil, porque la verdad es que debemos de tener una confianza absoluta y plena para hacer esto. Jesús, dice la Escritura, que al momento de abrirle su corazón y decir en el versículo 39 al final, pero que no sea como yo quiero, sino como lo quieres tú, Jesús está no solamente expresándole y pidiendo la ayuda, sino está depositando totalmente y plenamente o completamente toda su confianza en la soberanía y en la sabiduría de Dios. Muchas veces Dios va a permitir, va a darle incluso permiso a Satanás que nos zarandee, como lo podemos ver en el libro de Job o en la vida de Job. Dios literalmente le permitió a Satanás que zarandeara a Job, pero esto tenía solamente un propósito, que pudieran pasar por una prueba para que su fe pueda incrementarse. Y muchas veces va a pasar eso, y nosotros necesitamos descansar en esta soberanía y esta sabiduría que Dios tiene, porque dice la Escritura que Dios no nos va a pasar por una prueba más allá de nuestras fuerzas.
Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Dios en su soberanía nos ama y nos cuida y sabe qué es lo mejor, sabe qué es lo que tú y yo necesitamos, y nosotros necesitamos descansar en eso. Y para terminar de estos cinco pasos, que espero de verdad sean útiles, quisiera por último citarte solamente un salmo, y es un salmo que cuando lo leí de verdad trajo mucha paz a mi corazón y me ayudó mucho, y es de alguna manera una esperanza, un estandarte, un deseo genuino en mi corazón de siempre tener esta mentalidad del salmista cuando dice en el Salmo 73, versículo 25 y 26: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Versículo 26, y escucha: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios, ¿escuchaste? Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Dios, dice el salmista, es mi fortaleza, es mi roca, es en quien yo puedo confiar, quien me va a ayudar, me va a sostener y me va a sacar de la prueba victorioso. Esa es la clase de fe que tú y yo necesitamos desarrollar, tener y desarrollar todo el tiempo. Espero que de verdad esto pueda ser de utilidad para ti, que tengas una bendecida noche y nos vemos pronto. Hasta luego.